yo sé que no todos los que están acá, no todos los que están acá son docentes, pero me contaron que hay bastantes docentes en el grupo. Entonces, bueno, la idea es eh, pensar un poco desde la función docente y el rol docente, qué podemos hacer para contribuir en la prevención del suicidio, sobre todo por, digamos, espacios de intervención que podemos tener, de cosas que, al menos en mi experiencia en capacitar sobre esta cuestión, he visto que muchas veces hacemos cosas que son para prevenir suicidio y no sabemos, ¿no? O sea, uno no lo relaciona con la prevención del suicidio y en realidad está relacionado, y por ahí también está bueno darle valor a todo lo que venimos haciendo desde esta óptica de la prevención del suicidio. Al interior de los equipos docentes y quienes trabajamos en educación, es bueno darle valor y también hacia afuera, ¿no? A la hora de comunicar lo que hacemos y el sentido que tienen nuestras intervenciones, por ahí vincularlo con esta cuestión de la prevención del suicidio también, me parece que es súper valioso, ¿no? Y a la vez es necesario poderlo hacer. Por ahí, para empezar, yo pensaba en algo que suele ser un emergente en los espacios educativos, que son las conductas autolesivas, ¿no? Hay como una especie de, no sé, moda suena como muy a fashion, pero digo, como una ola de chicos, chicas que se cortan, ¿no? Que se lastiman, y muchas veces esas autolesiones, digamos, en el sentido común, se vinculan muy directamente con riesgo de conducta suicida. No siempre la conducta autolesiva de ese tipo, de cutting y esas cosas, está relacionado directamente con un riesgo de suicidio juvenil. Hay muchos casos donde estas conductas autolesivas tienen más que ver con personas que no pueden expresar el dolor que sienten, no pueden procesar la angustia que están sintiendo, y entonces se encuentran en cortarse una manera de canalizar ese dolor, ¿no? Como ponerlo en un lugar del cuerpo, algo que está por ahí más en su corazón, en su alma, no sé cómo decir, ponerlo en un lugar del cuerpo a través de una herida, y entonces procesarlo de ese modo, ¿sí? Muchas veces lo que sucede con el cutting, que es una conducta compulsiva que da como un, da como una pauta de algo de salud mental que hay que tratar, ¿sí? Digamos, uno no lo puede tomar estas conductas autolesivas como, bueno, no es nada, llaman la atención nomás, ya se le va a pasar. O sea, no se debería tomar así. Es como algo para prestarle atención, porque en muchos casos este tipo de conductas lo que nos está hablando es que la persona no está pudiendo procesar el dolor, la angustia que siente, la tristeza que siente. Entonces, hay que prestarle atención a eso, ¿sí? Bueno, ahí pude compartir la pantalla, así que vamos a ir siguiendo un poco la presentación, más que nada para que ustedes vayan siguiendo el hilo de nuestra charla, pero si tienen preguntas o algo después lo vamos ajustando. Entonces, la relación entre conductas autolesivas y suicidio no es directa. No quiere decir que alguien que hace cutting se va a suicidar, tampoco que no, ¿no? Cuando alguien se agrede a sí mismo, siempre tenemos que prestar atención qué es lo que está pasando en esa persona que toma esa conducta. Lo que sí, yo siempre suelo decirle a los docentes, es que no hay que sobre reaccionar en el espacio escolar frente a las conductas autolesivas, poniendo a la persona que tiene esas conductas en un lugar muy, ay, pobrecito, vamos a cuidarlo, vamos a estar todos encima, porque si hacemos eso fomentamos un efecto más de contagio, ¿no? Entonces, eh, eh, hay que tratar de trabajar esta cuestión con la familia, los referentes adultos afectivos que tenga el chico o la chica que se está lesionando, para ver qué atención necesita, porque evidentemente la necesita, pero no volver a esa persona como el centro de atención en el espacio escolar, ¿no? Porque si se hace eso es como que fomentamos que otros chicos hagan lo mismo. No sé, es como hacerle publicidad. Y hay que tener mucha precaución en cómo se maneja. No tomarlo como una estupidez, porque no lo es, pero tomarlo muy en serio en espacios privados y no tanto en espacios grupales, ¿no? No sé si me siguen la idea. Ahora, teniendo en cuenta esto, que muchas veces lo que vamos a encontrar primero son conductas autolesivas y que pueden llevarnos a una pista de riesgo suicida o no, dependiendo del caso, eso lo tiene que evaluar alguien en cada caso particular. Para mí es importante pensar algo que ustedes ya estuvieron trabajando la semana pasada, ¿no? Si es posible prevenir el suicidio, sí o no. Y sí, creemos que sí, ¿no? Que hay muchos suicidios que se pueden prevenir, casi les diría que la mayoría de ellos son prevenibles. Entonces, ahí está nuestro foco, ¿no? En cómo nosotros podemos prevenir. Ustedes vieron la semana pasada algunos datos estadísticos,
solo los traigo a modo de repaso, hay muchos casos de suicidio en nuestro país y hay suicidios infantiles también, ¿no? Que van creciendo con los años cuando uno mira las estadísticas nacionales. Entonces, el tema de la prevención de suicidio en espacios escolares no debería ser algo solo para la escuela secundaria, sino también para la escuela de nivel primario, ¿no? Desde la infancia hay que empezar a trabajar en aspectos que tengan que ver con la prevención, porque el riesgo de suicidio también ocurre en la niñez, no solamente en la adolescencia, que por ahí sería como lo que el sentido común más nos va a decir, ¿sí? Recién ahora, después de la reglamentación de la ley nacional, se está empezando a registrar los intentos de suicidio para hacer un seguimiento en nuestro país, ¿no? Pero es muy reciente, todavía no tenemos datos de eso. Lo que para mí es interesante pensar es lo que la OMS plantea de que por cada persona que comete suicidio, hay 20 personas que hacen un intento, ¿sí? Entonces, la proyección estadística es muy grande y no lo tenemos documentado, pero así se estima, ¿sí? Espero que pronto tengamos más datos sobre lo que sucede en nuestro país, pero bueno, creo que quienes trabajamos con adolescentes vemos que esto viene creciendo, ¿sí? Fíjense que en los últimos años se triplicó, en los últimos 30 años, la cantidad de casos. Cuando uno habla de cantidades como un número, es frío, pero si lo pensamos en nuestros contextos de trabajo, lo vemos concretamente, ¿no? Como algo que va llevándose la vida de un montón de personas y nosotros tenemos que animarnos a hacerle frente a esto, que en general cuesta, pero bueno, yo celebro que cada uno de ustedes esté acá para animarse a pensar qué podemos hacer, ¿sí? Nuestro marco legal es la Ley Nacional de Prevención de Suicidio, que se reglamentó en el 2021, ¿sí? En esta ley, el abordaje que se hace, o sea, lo que propone la ley, es un abordaje interdisciplinario. No está muy claro en la reglamentación qué le toca a las escuelas. O sea, no tenemos todavía protocolos claros de qué es lo que la escuela tiene que hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley se reglamentó desde la lógica más del Ministerio de Salud, ¿sí? Entonces, todo el énfasis está puesto, como es un problema de salud pública, está puesto más en los efectores de salud, y ahí se le pone la mayor responsabilidad. Por ejemplo, que en las guardias haya personal de salud mental siempre, que es genial, y bueno, esperemos que en todos los espacios de salud eso se cumpla, ¿sí? Pero de las escuelas la reglamentación no dice nada. Yo hablé con una diputada la otra vez y le decía, piensen en las escuelas, porque este tema, en el caso de adolescentes y jovencitos, es donde más aparece en la escuela. Los primeros indicios, ¿no? De un chico, una chica que le cuenta a sus amigos que está pensando en suicidarse o que, digamos, suele ser un espacio donde emerge el problema, el primer lugar donde alguien se entera que esto está pasando, ¿sí? Entonces, bueno, hay un énfasis en la ley que es muy interesante, que es el trabajo interdisciplinario, y para mí es la clave. Ningún espacio institucional por sí solo puede abordar el tema, hacen falta abordajes, digamos, combinados, ¿no? Combinados entre diferentes disciplinas. Y ahí me parece que los que somos educadores o que trabajamos en iglesias con adolescentes y jóvenes, tenemos un rol muy importante para cumplir desde esa mirada que no sea solo el aspecto de salud, ¿no? Sino también la dimensión social, comunitaria y de pertenencia de las personas a grupos que sean significativos para ellos, ¿no? Para prevenir el suicidio. Bueno, acá hay algunas definiciones, más viejas, más nuevas. Fundamentalmente hablamos de suicidio cuando alguien provoca la propia muerte, ¿no? Y lo hace con esa intención. No es un accidente, sino que hace algo para suicidarse. Bueno, ahí hemos tenido en los últimos años varias prácticas de juegos que son como a ver qué se siente ahogarse, por ejemplo, ¿no? Entonces los chicos hacen como que se ahorcan para desmayarse, no pensando en suicidarse. Y muchos han muerto accidentalmente por ese juego. Es lo peligroso de las cosas que hay en redes sociales, que todavía está pendiente que haya un poco más de control sobre eso, y que tenemos un pendiente ahí, ¿no? En el control que se hace de esos contenidos que muchas veces fomentan conductas de alto riesgo. Pero bueno, si alguien muere jugando, no sería exactamente un suicidio, sino una muerte accidental. El suicidio es cuando alguien decide, ¿no? Entonces, en los tipos de suicidio, porque los suicidios no son todos iguales ni mucho menos, hay algunos tipos de suicidio que tienen un componente fuertemente social, ¿sí? Uno es el suicidio diádico. Diádico viene de diálogo, ¿no? Cuando el suicidio tiene un mensaje que se quiere dar. La persona que se suicida para decir algo que no está pudiendo decir en vida, ¿no?
A veces tiene que ver con un deseo de venganza, a veces tiene que ver con un reclamo de atención. Muchas veces este suicidio es el que se da en casos de víctimas de bullying, ¿no? Que se suicidan y dejan una nota diciendo, bueno, me suicido porque me hicieron bullying. Creo que el bullying está muy ligado a este tipo de suicidio y muchas veces los procesos de bullying se dan en el espacio escolar, así que es como un tema muy serio. Creo que todavía no lo tomamos tan en serio como es el bullying en cuanto al riesgo, ¿no? de este tipo de suicidio. Después hay otro tipo de suicidio más social, que es el suicidio egoísta, ¿sí? Este nombre se lo puso Durkheim hace muchos años. Cuando uno piensa en egoísmo, piensa en alguien centrado en sí mismo. Lo que él decía como suicidio egoísta es la persona que se suicida porque no se siente parte de su comunidad, ¿no? Es como sentirse desafiliado, desarraigado, no perteneciente, ¿sí? Entonces, la persona se suicida porque no le va a importar a nadie, porque nadie lo va a esperar, porque no se siente apreciado en ningún espacio comunitario. ¿Por qué traigo este tipo de suicidio? Porque me parece que es uno de los que más podemos prevenir desde espacios sociales, educativos y todo, que apunten a la pertenencia, ¿no? A sentirse querido, a sentirse esperado, importante, ¿no? Una parte. En eso, en el caso de los docentes, a mí me apasionan todos esos marcos teóricos que ustedes por ahí conocen que hablan de la función subjetivante del docente, ¿no? Cómo los docentes ayudamos a que las personas se vean a sí mismas como alguien valioso, o no. Todos hemos tenido experiencias de esos docentes que uno dice, esta persona, cómo eligió la docencia, porque era un desastre, pero también tuvimos experiencias con docentes que nos ayudaron a saber quiénes éramos, de lo que éramos capaces, ¿no? Esos docentes que te alientan, que destacan tu trabajo, que te dicen, bueno, sos buena en esto, hiciste bien esta tarea, qué bueno esto que aportaste, ¿no? Esa función de construir la subjetividad como personas y vernos como alguien valioso para otro adulto en el caso del docente, independientemente de qué tan adulto sea, porque hay docentes que son re jóvenes, pero viste, para un adolescente, una persona de más de 20 ya es un fósil, ya es un adulto. Entonces, esa posibilidad de hacerlos sentirse parte, de sentirse valorados, evita este tipo de suicidio que es el suicidio egoísta, ¿no? Por sentir que no le importan a nadie, entonces, bueno, mi vida no le importa a nadie, tampoco a mí. El suicidio anómico, que es el tercero que puse ahí, también es un nombre que le da Durkheim. Si uno lee el libro de Durkheim, que es un bodoque, es difícil de leer, pero está muy bueno este concepto, porque él lo que plantea es esto, desde la sociología. Hay aspectos de la vida de las personas que son regulados por la sociedad, ¿no? No es que somos seres individuales sueltos que tomamos todas las decisiones de forma autónoma, sino que nuestro marco social y cultural nos va dando, nos va como llevando, ¿no? A ciertas cosas que están bien, ciertas cosas que están mal, ciertas cosas que podemos esperar y ciertas cosas que no. Lo que él dice es que cuando la sociedad en la que vivimos no nos sirve para eso, no nos marca, ¿no? Un camino de lo que está bien, lo que está mal, lo que podemos esperar hacia el futuro, eso produce suicidio por anomia. ¿Sí? El suicidio anómico es el suicidio que se da cuando no hay un marco de contención claro. Yo pienso mucho en esta época, en este riesgo de suicidio anómico, por varias razones. Por un lado, esta cuestión de anomia, de no saber qué está bien y qué está mal. Entonces, si te hace feliz, está bien. No, no todo lo que te hace feliz está bien. Hay cosas que te hacen feliz y están mal. Pero digamos, esa anomia que hay de seguir tu corazón y hacer lo que te guste, no les da referencias a los adolescentes. O sea, los límites sirven para contener, ¿no? Pero vieron que nos pasamos de rosca con esto de que los límites son censuradores y no sé qué, y entonces la sociedad no pone pautas claras, desde lo moral, desde lo ético, desde un montón de aspectos. Y eso pone a los adolescentes en este riesgo, ¿no? Y por otro lado, yo asocio mucho el suicidio anómico a una idea que es la idea del imperativo de la felicidad. La anomia se da cuando yo no sé qué límites tienen mis deseos. Por ejemplo, yo soy docente, ¿no? En el seminario bautista, en la universidad. Sé que en nuestro país, Argentina, siendo docente, no voy a ser millonaria. No lo voy a hacer. Entonces no voy a esperar ser millonaria. Si voy a dar más clases porque así me hago millonaria. No, porque sé que eso no va a pasar, ¿sí? No voy a tener esa expectativa. Sí puedo tener la expectativa qué sé yo, impactar la vida de la gente, de compartir lo que sé, un montón de cosas, pero ser millonaria no está dentro de mi horizonte de posibilidades. Entonces yo no soy millonaria y no me siento frustrada por eso, porque ya sé que eso
no es viable, ¿sí? En un país como el nuestro. Ahora, con el tema de la felicidad, el discurso de la cultura es que hay que ser feliz y que la felicidad depende de las ganas que uno le pone, ¿no? Vos ponés felicidad. Y si alguien no te hace feliz, lo soltás, ¿no? Entonces la gente es descartable, las relaciones son descartables, qué sé yo, todo. Y tenés que ser feliz. Y ahí me parece que se produce una anomia muy grande. Yo este tema lo trabajo mucho cuando hablo con adolescentes. No siempre estamos felices, ¿no? Hay momentos tristes, hay momentos duros, hay momentos de duelo, hay momentos de pérdida. La adolescencia es una época muy convulsionada de la vida. Probablemente lo que uno menos siente en la adolescencia es felicidad. Entonces, mientras la cultura te dice, vos sos adolescente, tenés que ser feliz, vos como adolescente te sentís frustrado, triste, deprimido, qué sé yo, no te cuadra, ¿no? Entre lo que se debería esperar de vos como adolescente y lo que efectivamente podés vivir. Entonces, para mí, eso está dando muchos intentos, al menos yo he visto y conocido casos de muchos intentos de suicidio anómicos. Porque decís, ¿por qué te querés morir? Porque no puedo ser feliz. Eso es anomia, porque eso es esperar algo que no es posible. No vamos a ser felices siempre. Ni el estado de felicidad es lo que dice Hollywood, ¿no? De Disney, seguí tu corazón y sé feliz y una canción con muchos agudos. No. O sea, la vida no es eso. En eso me parece muy interesante el planteo de Amílcar de la vida es combate, ¿no? Hay que lucharla, hay que remar, y ese mensaje no es el que la cultura le da a nuestros chicos y chicas. Nuestro ambiente cultural les dice que tienen que ser felices. Hasta los padres tienen ese imperativo, se lo creyeron. ¿Qué querés para tu hijo? Lo que sea, pero que sea feliz. ¿Qué es eso? Es un cliché terrible que hay que desarmar. ¿Qué significa que tu hijo sea feliz? ¿Que se saque todo 10 en la escuela? ¿Que nunca tenga una frustración? ¿Que nada le cueste? ¿Que no se tenga que esforzar? ¿Eso es que sea feliz? ¿Eso lo va a hacer feliz? No, eso lo va a hacer frágil, pero no feliz. ¿Sí? Entonces, tenemos padres sobreprotectores buscando esta idea de la felicidad como un estado de, no sé, de flotar en el aire, que no es posible, ¿no? Y hay que trabajar estas categorías. Yo creo que en los espacios escolares hay mucho que podemos hacer para pensar qué significa vivir en este tiempo, pensar qué significa la felicidad y prevenir este suicidio anómico que tiene que ver con no tener claridad de esos límites que nos impone la vida real, ¿no? La vida que tenemos que seguir adelante. Entonces, estos tipos de suicidio para mí son tres distintos. Hay otros, pero estos sociales a mí me parece que son interesantes para pensar y ver cómo muchas de las cosas que nuestros adolescentes están viviendo las podemos asociar al riesgo de suicidio. Por ejemplo, este autor a finales del siglo pasado decía la exclusión, ¿no? La poca perspectiva de futuro asociado a un final del recorrido, ¿no? A decir, bueno, no hay más que esperar para el futuro. Esa visión de que no hay futuro también es una situación de que los pone en mucho riesgo, ¿sí? Y en eso creo que desde la fe uno puede trabajar mucho porque desde la fe no es posible pensar que no hay futuro posibles, ¿no? Ahí tenemos otros recursos desde lo espiritual y bueno, ahí hay una cuestión que se puede trabajar desde la prevención. Yo creo que hay mucho que tenemos que trabajar en la prevención que tiene que ver con los marcos culturales con los que pensamos el sentido de la vida, con los que pensamos lo que es la realización personal, ¿no? Y todo eso hay elementos que uno puede trabajar enseñando música, matemática, lengua, historia, o lo que sea que uno enseñe en la escuela, y en espacios comunitarios y eclesiales más, ¿no? Trabajar estos contenidos a fondo con los chicos, como filosofar un poco, si quieren, sobre estas cuestiones que son de fondo y que muchas veces decimos, los chicos están pensando en cualquier cosa, están pavoteando. No, no, no se crean, ¿no? Los adolescentes piensan mucho. Lo que pasa es que piensan con las categorías que les da la cultura. Y hay que, ¿no? Abrir un poco esas categorías. Bueno, algunas cosas que se saben del suicidio yo pongo siempre entre comillas, porque este es un tema que es muy difícil de construir generalizaciones, ¿no? Es un tema muy complejo, como ustedes ya saben. Entonces, algunas ideas. En términos generales, cuando alguien se suicida, lo que quiere es no sufrir. No quiere terminar la vida, quiere terminar el sufrimiento, ¿sí? ¿Qué sería un sufrimiento insoportable para alguien? Y depende de esa persona, ¿sí? Quizás para algunos de nosotros hay cosas que sufrimos que nos parecen, bueno, ya va a pasar, seguimos adelante, nos sobreponemos, y hay otros que viviendo esas mismas cosas no lo pueden soportar. ¿Con qué tiene que ver eso, no?
con recursos personales de afrontamiento de las dificultades, que mucha de la prevención va por proveer esos recursos. ¿Qué hacer frente al sufrimiento? ¿No? ¿Cómo lo procesamos? Bueno, lo podemos procesar con la culpa de no estamos siendo lo suficientemente felices, que no es la forma sana de procesarlo. Lo podemos procesar con una visión muy fatal. Frente a este sufrimiento no hay nada que hacer, sin opciones, sin alternativas, ¿no? Entonces, cuando el que se suicida quiere terminar con su sufrimiento es porque no encuentra otra forma de terminar con su sufrimiento. No puede construir otras alternativas, ¿sí? Entonces ahí hay mucho laburo para hacer en la prevención de ayudar a las personas a construir alternativas. Frente a una dificultad, frente a una pérdida, frente a algo durísimo que te pasa en la niñez, ¿qué haces? ¿Qué opciones tenés? Enseñarle a los chicos y chicas a pensar opciones, ¿no? La única opción no es tirar todo por la borda, tiene que haber alternativas. Esa construcción de alternativas es un aprendizaje que hay que dar desde la primera infancia, ¿no? Es decir, frente a las adversidades de la vida, ¿qué podemos hacer? Pensemos, ¿cómo podríamos resolver esto, no? Pero no resolverlo nosotros por ellos, sino enseñarles a pensar opciones. Y bueno, los contenemos, lloran, lo que sea. Bueno, una vez que pasó el momento de gran angustia, ¿qué hacemos para resolver esto que te hace sufrir? Pensá, ¿qué se podría hacer? Y en esas alternativas siempre tiene que estar la posibilidad de pedir ayuda a alguien, ¿no? Porque si yo necesito terminar con algo que me duele demasiado, ¿por qué mi opción no es buscar ayuda y mi opción es terminar mi vida, ¿no? Habría que tener la posibilidad de buscar ayuda, de tener a alguien que sé que se va a interesar en darme una mano para resolver lo que me está haciendo sufrir y entonces generar otra respuesta al dolor, ¿sí? En la mayoría de los casos esto es así. ¿Por qué yo digo la mayoría? Porque hay situaciones de padecimiento mental que llevan a la persona al suicidio porque lo que pasa en su mente lo lleva ahí y no es una decisión consciente de no quiero sufrir más, entonces me suicido, ¿sí? Sino tiene más que ver con un proceso de enfermedad que, bueno, ahí hay otras explicaciones que se pueden dar, ¿está bien? Como les digo, siempre hay que tomar estas cosas no para todos los casos. También lo digo porque quizás entre nosotros hay alguien que perdió a algún familiar o algún estudiante por suicidio y estás queriendo entender qué pasó. Bueno, esto que decimos es en la mayor parte de los casos, no en todos, ¿sí? Siempre tengan eso en mente, ¿eh? Hay que enseñar que la muerte no es la solución para los problemas de la vida. Que uno dice, bueno, es obvio, si te morís se acaba la vida, no los problemas solamente, ¿no? Pero bueno, el suicidio genera esta paradoja en la persona, en su mente, de llegar a creer que terminando con su vida termina con su dolor, con los problemas que tiene, y no es la forma, ¿sí? No es la solución. Bueno, eso hay que enseñarlo. ¿De dónde puede venir esta idea de que la muerte es la solución para los problemas de la vida? Y puede venir de muchos lugares. Por ejemplo, de jugar a Minecraft, ¿no? ¿Vieron ese jueguito Minecraft que es todo de cuadraditos? Si se pone muy difícil la cosa en Minecraft, uno se puede suicidar. Y se suicida y aparece en otro lado sin los problemas que tenía cuando se suicidó. Y uno dice, ay, mira el jueguito, qué inocente, es como una especie de Raspberry digital. Ojo, ojo, hay que hablar con los chicos, los que juegan Minecraft, ¿sí? Sí, viste que Minecraft te dice que te suicides, pero no se resuelven así las cosas en la realidad. Porque en la mente infantil se construyen patrones de pensamiento muy literales a veces, y eso queda arraigado, ¿sí? Eh, lo mismo sucede con ciertas películas o ciertos consumos que los chicos pueden tener si no se discute sobre esto. Hay que animarse a hablar de la muerte, ¿no? ¿Qué significa la muerte? Y de qué manera no soluciona los problemas que tenemos en la vida, ¿sí? No demos por sentado que los chicos entienden esto porque no necesariamente. Es una cuestión que hay que, digamos, trabajar. En muchos casos, la mayoría del suicidio es una decisión premeditada. Yo creo que algo de eso hablaron con Amílcar el otro día, ¿no? Del proceso de ideación, ¿sí? Entonces, en los diferentes momentos de, del proceso de ideación, hay, digamos, como elementos a tener en cuenta para la prevención, ¿sí? Creo que en los espacios escolares podemos hacer mucho en este primer momento de ideación, cuando la idea está empezando a aparecer en la mente de la persona y entonces puede llegar a surgir alguna amenaza de suicidio, un comentario sobre el suicidio, una conversación sobre el suicidio.
Vieron que hay ese mito de que si uno habla del suicidio les pone la idea en la cabeza a los chicos, que es un mito, se sabe y se ha estudiado muchísimo que no es así, ¿sí? Por hablar seriamente del tema, no se empiezan los procesos de ideación. Los procesos de ideación empiezan desde un montón de otros elementos de la cultura y que además estamos en una época donde el suicidio está muy presente en la mente de los adolescentes. Es como una opción más, ¿no? Quizás hace unos años los adultos usábamos esta expresión, me quiero matar, ¿no? Como, qué bajón esto que me está pasando, qué feo, pero no con el contenido de qué significa eso, ¿no? Sino uno, me quiero matar, me quiero morir, qué sé yo, como una manera de decir qué feo esto que me está pasando. Para los adolescentes esa idea es algo mucho más cotidiano, ¿sí? Y estamos, digamos, están como muy estimulados a la ideación desde muchos lugares. Entonces, conversar sobre eso no quiere decir traer la idea, sino, en todo caso, sacarla del secreto, ¿no? Porque la clave para poder intervenir en un proceso suicida es que la persona no esté solita luchando con eso, porque si no el pensamiento se vuelve cada vez más fuerte, más abrumador, y dependiendo de las características de cada persona, se puede construir algo que después no puede manejar. ¿Sí? Entonces hay que sacarlo del secreto. La manera de sacarlo del secreto es compartirlo con alguien, ¿no? Hablarlo con alguien que nos pueda ayudar. Entonces, hay que animarse a hablarlo abiertamente. O sea, a mí me ha pasado en actividades para jóvenes de la iglesia preguntar, ¿alguno está luchando con idea de suicidio? Vamos a orar por eso y vamos a compartirlo. Sí, yo. Porque cuando uno pregunta, la respuesta aparece. ¿Sí? El tema es que hay que habilitar la conversación sobre esto. O encararlo del lado del sufrimiento, ¿no? Quienes sienten que están sufriendo demasiado y no saben qué hacer con eso. En la Biblia tenemos cantidad de pasajes que hablan sobre el sufrimiento, ¿no? Entonces, ir con alguna de esas historias de gente que sufrió y cómo trabajó su sufrimiento y qué hizo frente a eso, y decir, bueno, ¿y ustedes qué sufren? ¿Qué les hace mal? ¿Qué los pone tristes? ¿Qué les cuesta? Hablar, ¿sí? Para sacar el tema, que es para mí la principal estrategia para cortar el proceso, ¿sí? No sé si ustedes han hablado con personas sobrevivientes a la ideación o a intentos de suicidio, muchos dicen, en realidad pude salir de esa situación cuando me animé a compartirlo con alguien. Mientras estaba sola con eso era como, porque además los chicos no están solos del todo, están con sus dispositivos electrónicos, se ponen a buscar. Y cuando buscan, el algoritmo les manda cada vez más información de lo que están buscando. Entonces, tampoco están tan solos, digamos, transitan este proceso con un montón de cosas que son muy malas para su salud mental, ¿no? Y para, digamos, salir de ese circuito así abrumador de muerte y de todo eso. Entonces, hay que animarse a hablarlo para interrumpir este proceso. Si aparece la amenaza, hacerle frente, ¿no? Otra vez me preguntaba alguien en un taller, yo tengo sospechas de que mi hermano está pensando en suicidarse, ¿qué puedo hacer? Pregúntale, háblalo abiertamente, porque hay que sacar el tema, hay que animarse a hacerle frente. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te diga, sí, estoy pensando matarme. Bueno, pero no es malo eso, es mejor saberlo, ¿no? Peor es si no dice nada y un día se mató, que muchas veces sucede. Los chicos no dan muchas señales, no hablan del tema, no lo dicen, y de golpe nos encontramos con un suicidio que la familia se queda, o la escuela, o quien sea, como, ¿cómo llegamos acá? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? Entonces, es importante la intervención para interrumpir este proceso, y si ya llegamos luego de un intento, bueno, ahí también, ¿no? Animarnos a trabajar con eso para que no se vuelva a dar un nuevo intento, ¿no? Evitar que el proceso siga. Entonces, ¿cuáles son las causas? Cuando uno dice, bueno, prevenir un tema, uno tiene que saber por qué sucede. Acá hay una definición del 2004, no es tan nueva, pero fíjense la cantidad de cosas que dicen que son causas, ¿no? Posibles de suicidio juvenil. Muchísimas cosas. O sea, casi cualquier problema de la vida puede ser una causa de suicidio. Entonces, la clave está en ayudar a las personas a afrontar los problemas de la vida, porque algunas de estas cosas nos pueden pasar. Ser pobre, estar desempleado, tener una ruptura de una relación, una pérdida de trabajo o de seres queridos, una familia con antecedentes de enfermedad mental o de suicidio, a cualquiera le puede pasar. El tema es cómo afrontamos eso, ¿sí? Digamos que todo el mundo está en riesgo, por decir de una manera, ¿no? Los factores de riesgo en el caso de suicidio son muy amplios, ¿sí? Casi cualquier cosa puede ser considerada un factor de riesgo de suicidio, porque no hay tanta claridad. La clave está en el afrontamiento que las personas hacemos de eso y hasta qué punto podemos afrontar las dificultades de la vida sin sentirnos solos.
¿no? Sin sentir que estamos solos frente a eso, que podemos de alguna manera contar con otros, ¿no? Entonces, cuando se estudia suicidio tenemos factores predisponentes, que son cuestiones más que nada que tienen que ver con la salud mental de cada persona. Tenemos factores desencadenantes, que son elementos que son como uno dice la gota que rebalsa el vaso, algo que sucede en un momento y que termina como desencadenando el pasaje al acto de suicidio. Y después hay factores protectores, ¿sí? Que son aquellos elementos que se conoce que ayudan a prevenir. Yo quisiera, por razón de tiempo, para no dejar algún espacio para que ustedes puedan hacer alguna pregunta si quieren, que pasemos medio directamente a los factores protectores, ¿les parece? ¿Sí? Que me parece que ahí tenemos como, después yo puedo hacerles llegar esta presentación y algunos materiales que explican más estos factores de riesgo que ustedes ven acá, pero me parece que es importante que podamos mirar los factores protectores, ¿sí? Pensando en que si nosotros trabajamos sobre estos factores, estamos previniendo, ¿no? Estamos protegiendo en contra del suicidio y de otras cosas también, no solamente del suicidio. Bueno, hay todo un grupo de factores protectores que tienen que ver con la familia, ¿sí? La familia como el núcleo primario de pertenencia, de socialización, y qué son los patrones familiares saludables, ¿no? Familias donde haya buena relación entre los miembros, relaciones de confianza, de afecto, ¿sí? Apoyo de la familia para las cuestiones vitales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cuidado de los niños y los adolescentes, el cuidado de la salud, del hábitat y de las necesidades propias de la edad, ¿sí? Muchos adolescentes no tienen familias que los cuiden. Bueno, ahí los que estamos de afuera de la familia podemos suplir un poco esa falta, ¿no? Detectando dónde está la necesidad de cuidado. Por ejemplo, si uno piensa, cuidado de la salud, tiene que ver, no sé, el acné, que es un problema típico adolescente, ¿no? Si no hay ningún cuidado sobre eso, esa enfermedad de la piel puede llegar a ser un problema de sociabilidad importante y de autoestima, ¿no? Y razón de bullying y de un montón de cosas. Entonces, bueno, si nadie se está ocupando, alguien se tiene que ocupar, ¿no? Y uno dice, bueno, qué importante es que haya algún adulto cerca de cada adolescente que se ocupe de cuidar su salud. Digo, el acné, problemas dentales, problemas, ¿no? Recuerdo hace tiempo en la iglesia estábamos trabajando con chicos de un barrio de por acá del conurbano y había un adolescente que todos los domingos venía y nos pedía analgésico por dolor de muelas. Tener dolor de muelas crónico es horrible, ¿no? Entonces hay que atenderlo. Si nadie se ocupa, es un sufrimiento permanente. Y además que puede derivar en otros problemas de salud. Pero digamos, uno dice la salud dental, la salud de la piel y la salud en general. Bueno, la atención de esas necesidades propias de la edad es clave para prevenir, ¿no? Eh, otra área de factores protectores son los estilos cognitivos y de personalidad. ¿Cómo comprendemos el mundo, ¿no? Y estos son los que yo creo que de los espacios educativos son los que más podemos desarrollar. Tener habilidades sociales, poder relacionarse con otros, ¿no? Poder disentir, poder estar de acuerdo, poder construir amistades, poder resolver conflictos sin necesidad de usar la violencia, ¿no? Tener confianza en uno mismo, saber que uno puede lograr cosas, que tiene algo para aportar, eso es muy importante. Poder pedir ayuda. Acá hay que trabajar mucho con los varones, sobre todo, porque vieron que culturalmente los varones no pueden pedir ayuda, tienen que poder solitos, ¿no? Y no casualmente la mayoría de los suicidios son de varones. La mayoría, mucho, una mujer cada 4 varones. O sea, es un problema fundamentalmente de los varones, ¿no? Entonces, esto de poder pedir ayuda cuando uno necesita, es como algo que depende de los espacios culturales, pero en muchos espacios los varones no pueden pedir ayuda porque son varones, tienen que poder solos. De esta cosa de los hombres no lloran, ¿no? Los hombres no sufren, que es una cosa muy cruel. Hay que trabajar, decir, bueno, los varones también sufren, también pueden pedir ayuda, también pueden necesitar que alguien los acompañe, ¿no? En un momento de debilidad. Es importante que los chicos aprendan a buscar consejo, ¿no? Cuando tienen que elegir, a poder consultar con otros, hablar de sus cosas, ¿no? De lo que les preocupa y encontrar tener esa experiencia de recibir un consejo.
a lo mejor no es para los grandes temas de la vida, por ahí para cosas simples, pero la experiencia, ¿no? Por eso se habla de estilos cognitivos, como la experiencia de aprender que si alguien me aconseja me sirve. Entonces eso me da un antecedente para, frente a una situación mucho más difícil, animarme a buscar un consejo. Lo mismo que las experiencias y las soluciones de otros a un problema, ¿no? Estamos con este problema, ¿cómo lo podemos resolver? Un problema simple, un problema de todos los días. ¿Cómo se resuelve? ¿Tiramos todo? No, vamos a buscar alternativas, soluciones, como yo les decía antes, ¿no? Pensar cómo se pueden resolver las cosas con ideas nuevas, ¿sí? Aprender, tener esa experiencia. Acá me parece que hay mucho para aportar desde el aprendizaje más afectivo, ¿no? El aprendizaje experiencial, vivencial, que no pasa tanto por la palabra que se diga, sino por la experiencia que se tiene, ¿no? Entonces, tener experiencias de resolver cosas, de poder recibir los conocimientos de otros y asimilarlos, ¿no? Todo eso es muy protector. Después hay factores más culturales o sociodemográficos que tienen que ver con la integración social, ¿no? Participación en grupos, asociaciones religiosas, clubes, actividades, ¿no? Ser parte de un nosotros en algún espacio social o en varios. De hecho, lo mejor es que la integración social se dé en diferentes lugares, ¿no? En la escuela, en la familia, en la iglesia, si asisten a una iglesia, en un club donde hacen deportes y hacen un deporte, digamos, distintos espacios sociales donde cada adolescente se puede sentir valioso, ¿no? Y respetado. Tener buenas relaciones con los compañeros, acá se refiere al espacio escolar, ¿no? Tener amistades con los docentes, con otros adultos. Fíjense que buena relación con los docentes es un factor protector de suicidio, ¿no? A veces uno cuando yo trabajé muchos años en escuela secundaria eh, y uno, qué sé yo, siempre se esforzó por tener buen vínculo con los estudiantes, tener relación. Me dice, bueno, eso sirve para que tengamos una buena clase, para que aprendan. No solamente, ¿no? También sirve para prevenir suicidio. ¿Por qué? Porque es un antecedente clave. No todo el mundo adulto es malo. Llegar a ese mundo no es malo. Hay adultos ahí que son buena gente. Entonces, si yo llego a ser adulta, por ahí voy a ser como esa persona, ¿no? Entonces, ese aprendizaje de que el mundo adulto no es toda una porquería, sino que hay buenas perspectivas, uno puede ser grande y ser buena gente y relacionarse con otros, es un factor preventor muy importante, ¿no? Y tener apoyo de personas relevantes es clave, saber que contamos con quienes nos pueden ayudar, ¿sí? Entonces, la clave de la prevención para mí, desde los espacios educativos, es ver cómo podemos potenciar estos factores protectores que hablábamos, ¿no? De qué manera en lo que hacemos podemos eh, disminuir el sufrimiento, aunque sea en aspectos específicos, en una parte del día, ¿no? Estar en la escuela que sea una buena experiencia, por ejemplo, eso solo es un montón, porque quiere decir que no toda la vida es triste y difícil, hay momentos donde uno puede estar bien, ¿no? Y sentirse bien con otros. En algunos casos hay que ir un poco más a fondo y trabajar cómo mejorar las condiciones de vida de las personas, atender enfermedades si las tienen, fortalecer la capacidad de autodeterminación, de toma de decisiones, de hacer elecciones, ¿no? Que a veces hay contextos que favorecen más eso y otros que menos, y los chicos sienten que no tienen opciones. Entonces, ver cómo construir la capacidad de pensar opciones, pensar alternativas, ¿no? Proveer espacios de intimidad, que tiene que ver con esto de tener lugares donde yo puedo hablar y sentirme escuchada y querida, y que no le van a contar a todo el mundo lo que yo dije, ¿sí? Sino que van a, como lugares seguros, ¿no? Lugares seguros de escucha. Eh, Más allá de que si un chico a mí me cuenta que se quiere suicidar, yo tengo que hablar con sus adultos cercanos para que lo cuiden. Pero bueno, lo voy a hacer con su permiso, ¿no? No traicionando su confianza, sino ayudándole a entender que frente a esta situación tenemos que salir a buscar ayuda, ¿sí? Pero que no pierda la confianza que tuvo al contarme lo que le está pasando, ¿no? Entonces ahí hay mucho que trabajar para construir espacios de confianza y de intimidad. Y bueno, vigilancia epidemiológica tiene más que ver con el seguimiento de lo que sucede a nivel del país, que eso recién ahora lo están trabajando mucho mejor y creo que va a ser como cada vez más útil, ¿no? Tener esa información. Bueno, promover la pertenencia a grupos, desarrollar la espiritualidad, eh, son elementos claves, ¿no? La fe, la esperanza, son recursos fundamentales. Poder saber que Dios nos ama, que Dios nos acepta, que está con nosotros, eso es algo muy poderoso como prevención, ¿no? Revertir los efectos
del desarrollo en un ambiente que te lleva a la delincuencia como único fin posible, ¿no? En muchos espacios sociales, ciertos barrios de gran peligro, los chicos sienten que lo único que les queda es volverse delincuentes, como los autos que los rodean, hay que sacarlos de sus circuitos, ¿no? Ese horizonte de futuro no es muy prometedor, digamos. Entonces, ver cómo ayudarlos a salir de ahí con otras alternativas y otras opciones, dependiendo desde dónde uno esté pudiendo intervenir. Bueno, el aislamiento, la soledad es una potente causa de suicidio, decía Carbonell en 2006. Me parece que esa frase es muy importante como cierre, ¿no? Si uno lo mira desde las ciencias sociales al suicidio, la clave está en evitar la soledad, ¿no? Evitar el aislamiento de las personas es como el punto fundamental. Y yo quería cerrar con este texto, que ustedes conocen bien, ¿no? En la traducción más común dice, le haré ayuda idónea, ¿no? A mí me gusta esta traducción que dice que Dios dijo, no le hace bien al hombre estar solo, haré un ser capaz de ayudarlo y que sea como él, ¿no? Esa imagen del ser humano como alguien que necesita siempre a otro que esté con nosotros, que nos ayude y que sea como nosotros, ¿no? Que esté como a nuestra par, que nos contenga, que nos cuide, que nos ayude. Bueno, eso está en nuestra naturaleza, así Dios nos creó, ¿no? Entonces, creo que en lo que podemos hacer para ocupar ese lugar de ayuda y de acompañamiento, hay mucho de prevención de suicidio. Como yo les decía cuando empecé antes, no siempre nos damos cuenta todo lo que hacemos que previene el suicidio, pero por ahí mirándolo en esta perspectiva de los factores protectores y de riesgo, uno puede entender que mucho de lo que uno hace por niños y adolescentes es preventor, ¿no? Y protege del riesgo de suicidio. Bueno, hasta acá más o menos la presentación que yo había pensado. No sé, María Elena, si querés que tengamos un tiempo por ahí para alguna pregunta o comentario. Sí, buenísimo. Si hay alguien que tiene pregunta, puede levantar la mano con las reacciones o quien tenga la cámara prendida puede hacerlo directamente con la mano. A ver. ¿Nadie? Bueno, yo sí va a hacer una. Hay alguien. A ver. Hola, sí. Hola, buenas Yo noches. soy Molly, no sé si parece ahí de Paraná. Soy maestra justamente en el área de la iglesia, trabajo con adolescentes y bueno, nos hemos encontrado con situaciones así donde los chicos han manifestado el tema de intentos de suicidio y mi pregunta es con respecto de la implicancia que un docente o un profesor maestro puede tener, porque también entra esto de la dependencia o hasta dónde es el marco del límite o hasta dónde uno puede llegar en esta implicancia en cuanto a esto de los protectores, como para poder también, porque por ahí es como que aunque querramos tener cierta participación, creo que tenemos ciertos límites también. Entonces, ¿hasta qué punto nuestra implicancia, nuestro rol junto con ellos o el acompañamiento? A raíz también de que una de las cosas que uno más ve justamente es el abandono de las familias y que a veces los tiempos con los que uno cuenta, no sé si son tan relevantes o tan importantes para ellos o cómo lo podemos tramitar a eso. Bueno, creo que hay que tratar de buscar más recursos, ¿no? Por ahí cuando uno no cuenta con la familia como un espacio de cuidado y de apoyo, es interesante hablar con el adolescente y preguntarle si no hay alguien en su entorno cercano que sea un referente afectivo importante. Muchas veces no es la familia directa, digamos, los papás o no sé, con quién viven los tíos, los abuelos, pero a veces hay algún vecino, algún familiar más lejano que ocupa un lugar importante para ese adolescente y con quien podríamos contar para un cuidado más cercano, ¿no? Cuando no contamos con los papás. Eh, Habría que indagar un poco. A veces también la propia adolescencia hace que el adolescente se distancie de sus papás. Entonces no quiere que hablemos con los padres, ¿no? Pero bueno, hay que avisar. Cuando uno sabe de este riesgo, hay que avisar a la familia de alguna manera, buscar la forma de encontrar algún referente afectivo cercano. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos a los chicos en la iglesia el domingo, de lunes a sábado no los vemos, o el sábado, qué sé yo, no los vemos de domingo a viernes, están en peligro todo el tiempo. Entonces nosotros necesitamos
tener como una alianza con alguien más cercano que pueda ser alguien que cuide, que esté atento a lo que está pasando, ¿sí? Muchas veces ese aliado lo podemos encontrar en el espacio escolar, dependiendo en qué escuela estén, si están escolarizados. A veces hay escuelas que tienen equipos de orientación escolar que trabajan muy seriamente estos temas. Entonces uno puede recurrir a la escuela, ¿no? Acercarse y decir, mira, yo soy la maestra de la iglesia de este chico, esta chica, le está pasando esto, ¿qué se puede hacer? Y por ahí aliarnos con la escuela, que la escuela al menos lo ve más que nosotros, ¿no? Eh, Creo que el tema es ampliar, porque si no te quedás con ese peso, bueno, uno ora al Sí. Señor que los cuide, obviamente, eso es descontado, pero más allá de eso, es muy difícil desde el espacio de la iglesia estar cerca toda la semana, ¿no? Entonces ahí hay que buscar gente que nos pueda ayudar desde el contexto más cercano, ¿no? Muchas veces hay, ¿eh? Es cuestión de indagar un poco y buscar a alguien más que sea un referente afectivo, ¿no? Y si es posible, derivar atención de salud mental. Con los cambios de la ley, no necesariamente tienen que estar los papás, dependiendo de la edad de los chicos. Pero bueno, eso hay que ver según las edades también. Y por ahí ver esa cuestión de poder dar acceso a algún diagnóstico de un profesional de salud mental que ayude también a ver qué nivel de urgencia hay que manejar, ¿no? En la intervención. Muchas gracias. De nada. Bien, Mónica también ha levantado la mano, Mónica Calderón. Bueno. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, sí. Eh, Justamente algo usted respondió recién porque a mí me había quedado la inquietud. Yo soy pastora de una iglesia también y me había quedado la inquietud eso de cuando a uno vienen y le cuentan algo que es así tan serio. eh, eh, Pensaba yo no decir lo que él te cuenta, ¿no? Pero a la vez es algo tan grave que uno necesita a los demás, necesita a la familia y necesita a lo mejor a los amigos, pero por ahí uno no quiere traicionar esa confianza. Bueno, eso me había quedado a mí ahí en interrogante. Claro, yo creo que cuando está en peligro la vida, el secreto de confesión pasa a un segundo plano, ¿no? De todas maneras, creo que hay que conseguir el permiso de la persona para buscar más ayuda, no hacerlo a sus espaldas. O sea, creo que si uno termina una entrevista de que la persona te cuenta que está luchando con ideación suicida, la terminás ahí, después sin que la persona sepa, llamás a sus papás, a un familiar, ahí estás cortando la relación prácticamente, porque estás traicionando la confianza. En cambio, si en el mismo contexto de entrevista vos le decís, mira, esto que te está pasando es serio, lo vamos a tomar en serio y necesitamos buscar ayuda. ¿Vos a quién me das permiso que yo le cuente esto? Yo te ayudo a contarlo, porque a veces el espacio de la iglesia da un encuadre de confianza donde la persona se anima a contar lo que le pasa, pero en su familia no se animaría, porque le da Claro. vergüenza, porque no sabe cómo van a reaccionar, porque los va a preocupar, porque se van a enojar, ¿sí? Porque le van a pegar, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces, hablar, ¿por qué no se anima a contar? Y ver cómo le podemos ayudar. Porque por ahí nosotros podemos ir con esta persona y nosotros tener la entrevista con los padres, por ejemplo, ¿no? Claro, Y nosotros ser los que ponemos la cara para contar lo que está pasando. Pero yo lo haría, y las veces que lo he hecho, siempre ha sido con el permiso de la persona. claro. Es Está bueno eso. decir, bueno, ¿a quién vos te animás que yo no me puedo quedar sola con esto porque me preocupa demasiado, me preocupa tu bienestar, esto es serio, no es una cosa para tomarla sino más, ¿no? Entonces, Ujú. ahí negociar un poco y conseguir Claro, el permiso, ¿sí? claro, claro. Está bien, está bien. Ajá. Si la persona lo cuenta, está buscando ayuda, por eso lo cuenta. Entonces hay Sí. una puerta ahí de esperanza para que nos Ujú, dé permiso de pedir más refuerzos, ¿no? ujú. Muy bien, gracias, Mónica. Patricia Loidi, puedes abrir el micrófono. Sí, gracias. Sí, ver esto de rescato, si bien no es posvención, pero arroja luz para poder trabajar, esto es prevención, pero poder trabajar con familiares, amigos, compañeros, en el caso de que se haya consumado, ¿no? Que en el caso de un suicidio, porque me tocó por ahí vivir en un pueblo donde pasó y pasa todo esto que se comentó, ¿no? Que de pronto no supieron cómo, bueno, se llegó a esto.
Y también queda esa sensación de no poder ayudar, ese temor a que se repita, porque nadie habla, porque no se toma el tema. Y bueno, esta charla me ayudó a eso, me arrojó luz, digamos, como para poder hablar con los sobrevivientes, ¿no? Con los que quedan, con los que llevan eso, y con que lamentablemente queda como esa alternativa que no debe ser, que no es tal. Y por otro lado, la importancia de hablar con los jóvenes aunque no haya síntomas, sino que ellos sientan y conozcan su etapa, sus procesos, por lo que van a pasar, para que también busquen, como decía recién, otras alternativas, ¿no? No buscar el suicidio o no pensar que es la única manera, que es lo que se está hablando y diciendo en todos lados, los medios, las redes. La importancia, insisto, en poder hablar y que los chicos conozcan eso, y como adultos estar muy atentos. em, por un lado, evitar, cuando hablábamos de bullying, tratar de evitar esas heridas, y por el otro, estar atentos a sanar esas heridas. Aquellos que podemos tener la oportunidad de estar en espacios como iglesias y demás, poder brindarle no solamente el espacio a hablarlo, sino también el espacio a sanarlo, ¿no? Y bueno, como otra alternativa. Eso era para que rescato mucho de la charla. Bueno, gracias. Yo creo que es clave la contención a los sobrevivientes, ¿no? Después lo verán específicamente, pero bueno, trabajar la cuestión de la culpa, decir, bueno, y no entendemos, no entendemos, pero no es nuestra culpa, digamos, ¿no? Como, porque muchas veces el que sobrevive se queda con qué podría haber hecho para evitarlo. Y bueno, si no se pudo evitar, hay que elaborar esa pérdida, ¿no? Ese duelo, que es un duelo complejo, pero que se puede sobrevivir también, ¿no? Claro, además de la culpa y poder comprenderlo, lleva a no imitarlo. Puntualmente porque conocí una chica que había sido novia del muchacho que se mató y después estaba, ¿no? Como queriendo replicar. Y en este caso era la novia, pudo haber sido el hermano, etcétera, ¿no? Sí, a veces hay Por esa eso, romantización, ¿no? Romeo y Julieta, muramos juntos, que también hay que trabajar, ¿no? Y por otro lado, el efecto de imitación muchas veces se potencia por cómo el entorno reacciona frente al fallecimiento de alguien por suicidio, ¿no? Si se lo pone muy en lugar de víctima, pobrecito, no tuvo otra opción, ¿no? Y lo ponemos y no decimos que no era la forma, por más que es duro, pero hay que decir, bueno, no busco ayuda, lo que sea, pero no es la forma de resolver los problemas. O sea, hay que dar un mensaje claro para los sobrevivientes, porque si no, la lectura, vieron que encima nuestra religiosidad popular es como que los muertos pasan a ser perfectos cuando mueren. O sea, tienen un familiar que era un desastre, pero cuando se muere era el mejor, no, no era el mejor, era un desastre, pero digamos, cuando parece que la muerte los pasa a un plano de santificación, ¿no? Desde el punto de vista de la religiosidad popular. Entonces, ojo con esas cosas también, ¿no? Con todo respeto y con todo cariño, pero decir que no es la manera, ¿no? Que no es la forma, y que esa persona hizo eso y no supo buscar ayuda para no hacerlo, pero que hubiera estado bueno que busque ayuda y que no termine con su vida, porque lo extrañamos y sería mejor tenerlo con nosotros y haberlo podido ayudar. Entonces, los que estamos de este lado, no es el camino, ¿no? Ese mensaje hay que darlo con claridad, por más que es duro, para justamente evitar el efecto de imitación. Buenísimo. ¿Alguien más eh, quería hacer una pregunta? Yo, María Elena. Dale, Rodri. Una de las variables no variable, pero una de las claves del discurso actual feminista tiene que ver con el lema "nos están matando a todas". Y vos mencionaste que en las estadísticas la cantidad de suicidios se da en relación de 4-1 en varones sobre mujeres. ¿Cómo actúas, ya que no está registrado ni está legislado en la actividad escolar? ¿Cómo haces para que este discurso tan promocionado no tape esta cuestión tan grave de 4 varones por una mujer, que no tiene que ver exclusivamente el género, pero sí con la cantidad
de suicidios que se están dando en base a este informe que estabas dando. No sé si es clara la pregunta. Creo que sí. A mí me parece que lo que muchas veces sucede es que las lecturas feministas más radicales leen solo lo que sufren las mujeres por el machismo y no ven lo que sufren los varones por el machismo, ¿no? Entonces, como una lectura de una sola cara de la moneda, por decir de una manera. Y a la vez le pone un peso muy, muy feo a muchos varones, es malo ser varón, o es un problema ser varón, porque los varones somos los culpables de todo, ¿no? Entonces, bueno, es muy compleja, porque esa lectura de feminismo muy radicalizado es muy cruel hacia los varones, desde el eslogan muerte al macho, digamos, hay como que se refiere el eslogan a decir, bueno, hay que terminar con ese machismo tan exagerado, pero muchas mujeres lo toman como muy literal, ¿no? Como que el problema son los hombres, si en el mundo no hubiera hombres estaríamos bien, qué sé yo, una cosa así, eh, como muy, no sé, muy extrema. Para mí hay que hablar de lo que sufren los varones, porque es muy importante que los varones también puedan pedir ayuda. Entonces, yo generalmente cuando enseño sobre suicidio es un tema que planteo mucho, porque me parece que la manera de vivir el ser varón es muy dura para los adolescentes, ¿no? Por todo esto que les impone de no pedir ayuda, de ser valientes, y encima son los malos de la película, qué sé yo. Hay que complejizar la lectura de los temas culturales. Y eso, si alguien tiene una postura feminista muy radical, no lo hace, solo está mirando un aspecto, lo que le interesa destacar. Pero bueno, hay que hablar de todo lo que pasa, ¿no? Y me parece que en eso los espacios escolares son importantes. Y si yo muchas veces lo hablo, eh, aún en la universidad y todo cuando he enseñado este tema, ¿no? Y he tenido mis discusiones con algunas mujeres muy radicalizadas en su postura, no, pero no vas a comparar lo que sufren los varones con lo que sufren las mujeres. No, no es comparar, son sufrimientos, todos. Los seres humanos no deberíamos sufrir esas cosas. Ningún ser humano debería sufrir lo que se sufre en un mundo como el nuestro, que tiene tantos espacios de dolor, ¿no? Entonces, que las mujeres sufran menos no quiere decir que los varones están nacidos para sufrir, o sea, son cosas diferentes. Me parece que bueno, hay que tener lecturas un poco más complejas de la realidad. Sin duda, No sé muchas si gracias. contesto, Rodrigo, tu pregunta o no. Totalmente, sí, sí, sí. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más? Buenas noches, soy Gabriela Martínez desde San Juan. Em, yo soy mamá de uno de uno de mis hijos que ha tenido intento de suicidio y la verdad que es un trabajo muy profundo donde yo quiero destacar en esta oportunidad que es necesario también la psicoterapia en los padres para que podamos autovisualizarnos en dónde está a veces la mala influencia que sin querer le hacemos a nuestros hijos. Y a veces yo creo que yo tengo 50 años y pertenezco a una generación donde la exigencia es permanente y esa exigencia recae sobre nuestros hijos. Es como que no tenemos piedad en cuanto a todo lo que nosotros le pedimos a cada uno de ellos. Y ellos no pueden, no tienen recursos y es importante reconocer eso, esa carencia de parte de ese hijo que me tocó, que no me entiende, que no me responde. Y bueno, quería hacer hincapié en eso más que nada, que aprendamos como padres a hacernos cargo, de hacernos responsables y de acompañar de manera constante a este chico que no solamente requiere del apoyo familiar, sino como bien hemos estado hablando, de todo el entorno social, que yo, por ejemplo, tengo un problema que a veces no sé cómo sacarlo de su dormitorio, está todo el tiempo encerrado, tengo que ir, sacarlo, proponer constantemente cosas nuevas y hasta a veces resulta desgastante, porque, bueno, imagínate que un adolescente no se adapta a un adulto y uno es el que le quiere proponer cosas donde ellos no tienen ganas de hacer. Y bueno, y a veces siento que los caminos se me cierran porque no sé cómo ayudarlo. Está con psicólogo, está además con psiquiatra, está con un consejero espiritual, o sea que el abordaje es multidisciplinario.
Es un desafío constante de todos los días. Hay que trabajarlo segundo a segundo. Y el temor, ¿no? De que en algún momento algo detone la catástrofe, digamos, de querer él volver a hacer lo mismo, ¿no? Intentar atentar contra su propia vida. Eso era nada más lo que quería aportar. Desde mi humilde opinión, encima soy médica y a veces me siento desamparada por el sistema de salud, donde busco ayuda y no la encuentro. Así que por eso formo parte de este equipo, que doy gloria a Dios por eso, porque muchas veces negamos la existencia de los intentos de suicidio en nuestros jóvenes. Gracias por compartirlo, muy, muy valiente, que te animes a contarlo, gracias, muy generoso de tu parte. Y creo que sí, hay que atender a los papás también, ¿no? Y acompañarlos, porque el proceso de cuidado se vuelve muy intenso, es muy cansador. La otra vez compartí en un retiro de pastores y un pastor me decía, ¿cómo ayudo a mi hermana que tiene un hijo? Y bueno, hacerle la cena cada tanto, le decía yo. Anda a visitar, ayuda a cuidar, ¿no? Da espacios de descanso, porque el cuidado 24/7 con el riesgo de que el chico vuelva a intentar, ¿no? Es muy, muy tensionante, es muy agotador. Entonces ahí las comunidades también deberían estar viendo cómo ayudar y sostener a los papás en ese proceso que es muy, muy difícil, ¿no? Por ahí no hablamos hoy de eso, pero me parece muy importante que lo traigas porque es un aspecto fundamental. Bueno, vamos a ir cerrando. No sé si alguien se quiere quedar con una última pregunta y si no ya vamos a estar despidiéndonos. Patricia, ¿levantaste la mano? Sí. Y perdón, que ahora escuchando, si hay algún registro que intentos de suicidio o depresión sean resultado de abortos o de intentos de abortos, si es que hay, si se conoce, si es una problemática que se pueda asociar al tema. Mira, lo que yo más he trabajado es suicidio adolescente y juvenil, eh, y en ese rango de edad no hay estudios que lo vinculen con la cuestión de la experiencia de pasar por un aborto, ¿viste? Sí hay estudios que lo vinculan en el intento de suicidio de mujeres adultas, que cuando crecen, después de haber hecho un aborto por ahí en la adolescencia o la juventud, aparece toda una cuestión de un duelo poco elaborado y de culpa que puede llevar a un intento de suicidio. Muchos casos que después de haber hecho algún aborto en la adolescencia, eh, se da un proceso de esterilidad en la vida adulta, las mujeres no pueden ser madres y entonces, bueno, ahí hay casos que se han estudiado de ideación suicida vinculada al aborto, pero no se estudia específicamente en adolescentes porque es como difícil verlo en el tiempo, ¿viste? También sería como algo muy cercano en el tiempo, ¿no? Por eso creo que no se toma como un factor de riesgo en la adolescencia. Sí, como factor de riesgo está toda la cuestión del abuso sexual, eso sí, porque se puede dar desde la infancia, entonces se puede ver la relación. Bueno, vamos a ir cerrando. Lili, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias, Viviana, por estar con nosotros, por haber sido tan explícita, por habernos ampliado la visión en esto y nos queda un gran desafío como docentes, como familias, como ministros de la Iglesia, de estar atento a esto y de poder ser una solución, poder ser un puente de vida para aquellos que creen que la vida ya no tiene sentido. Gracias también a todos los que han participado. Bueno, desde Adora nuestro propósito es que mientras más luces se enciendan en esta área, menos oscuridad, ¿sí? Entonces, el deseo es que no solamente esta vez estés con nosotros, sino que podamos tener otras oportunidades en las que podamos ampliar mucho más el tema
y tenerte presencial acá en Mendoza. Bueno, en lo que pueda ayudar, cuenten conmigo, ¿eh? Bueno, Así que hay muchísimas que seguir gracias. trabajando en esto. Muchísimas gracias. Y gracias por el tiempo compartido. Muchas gracias a todos.